Estamos ya de regreso aquí en Agenda Política, en Canal N, para conversar con Víctor Andrés García Belaunde y Javier Bedoya Vivanco. Ellos dos congresistas de dos bancadas distintas, aunque cercanas en la línea ideológica, pero distintas en cuanto a su composición política. Y vamos a conversar con ellos sobre diversos temas de esta agenda política. Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. La primera pregunta, desde el punto de vista político. ¿El traslado de Antauro Humala es el cumplimiento de un deseo del presidente o es una medida justificada? La interpretación de Víctor Andrés García Belaunde. Es difícil saberlo, ¿no? Pero en todo caso, es una idea que le agrada, que le debe agradar al presidente. No sé si él, no sé si lo haya pedido, probablemente no haya pedido absolutamente nada, pero evidentemente le va a agradar que así sea y no se va a oponer, ¿no? Se trata finalmente de su hermano. Yo creo que el ministro de Justicia es una persona que yo le he tratado varias veces, me parece muy capaz y muy deseoso de luchar frontalmente contra las irregularidades, la corrupción, etcétera. Pero ese es un tema que de repente más que de él es del propio INPE y del el premierato que tiene algún tipo de influencias en los manejos de los funcionarios públicos y los nombramientos de los funcionarios públicos, ¿no? ¿Usted cree que el primer ministro sí tiene algo que ver? Desde lejos, no conozco el tema por dentro, pero desde lejos me da la impresión de que más está vinculado al primer ministro que al ministro de Justicia. Profesor Javier Bedoya, su opinión. Me parece una medida inconveniente que da la impresión ante la opinión pública de privilegios. El hombre está acusado y cumpliendo una condena por la muerte de 4 policías que fueron vilmente asesinados después de sufrir una emboscada en un puente en Ayacucho cuando vino, en Andahuaylas cuando vino el levantamiento que tuvieron. No tiene atenuante, no debe tener privilegios, debe tener dentro del penal algún régimen de protección adicional, porque sí, no podemos desconocer que es hermano del presidente, pero trasladarlo a la escuela militar, donde se forman los nuevos cadetes del ejército, y haber formado o tenido o creado allí una cárcel especial para este procesado o este condenado, me parece altamente inconveniente. Muy bien, pasemos a los temas propios de sus actividades. Gestores. ¿Va a ser eliminado, cesado, va a ser postergado, va a ser reiniciado en algún momento? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hay noticias contradictorias de los vicepresidentes y las informaciones que salen de la presidencia en el sentido que el programa ya se ha cancelado, pero parecería que todavía no. Yo he escuchado varias noticias contradictorias. No sé si se ha cancelado, está suspendido de hecho, pero parecería que ya hay la idea o la aprobación de suspender, de cancelarlo totalmente, porque lo que pasa es que no hay una transparencia total en las decisiones ni conocimiento de todos en las decisiones que ellos toman, pero en todo caso se supone que una suspensión es camino un poco a la desaparición y ojalá que así sea. ¿Usted no estaba de acuerdo con el tema de No, nunca estoy de acuerdo, porque nosotros que tenemos algún tipo de experiencia parlamentaria y que conocemos algo de historia del Congreso, acá en el Perú hay divisiones de poderes, y no hay 3 poderes necesariamente. Algunos creen que hay hasta 7 poderes del Estado, y cada cual tiene sus funciones y atribuciones clarísimas. Gestionar es administrar, es gestionar bonos agrarios, es gestionar cartera de acciones, es gestionar una bolsa inmobiliaria, en fin, eso es gestionar, es hacer negocios por terceras personas, y eso es lo que el Congreso no puede hacer negocios por nadie. Y le quita a esto la función principal que el Congreso tiene, que es legislar, pero sobre todo fiscalizar. Hoy día los congresos en el mundo fiscalizan mucho más que legislan, y vemos que no hay casi fiscalización, muy poca, aparte de la mega comisión y 2 o 3 cosas que hace la comisión de fiscalización con muy buena voluntad. No hay fiscalización del gobierno, vemos muchas cosas raras que suceden todos los días y no hay una fiscalización. Entonces yo creo que tenemos que volver a eso y darle el impulso de estos señores y los recursos económicos a la fiscalización. ¿Qué piensa Jairo de Vivanco? Varias cosas. En primer lugar, quiero precisar que hablo a título personal. Esta es una decisión que como bancada recién la tomaremos el día de mañana, después de una reunión que tendremos con el propio presidente del Congreso.
Mi reflexión y razonamiento va por la siguiente línea, Enrique. En primer lugar, yo creo que aquí se ha puesto como cabeza de turco al señor Abu Ghataz. Y en mi opinión aquí hay una responsabilidad compartida de la mesa directiva. Yo no me explico por qué los vicepresidentes del señor Abu Ghataz, que tomaron junto con él la decisión, ahora se ponen de perfil y no han hecho causa con él, o no han salido a defenderlo, o no han salido a dar explicaciones junto con él. Me parece una actitud que prefiero no calificar, pero evidentemente inadecuada. En segundo lugar, razones abundan. Fue tomada una decisión para crear este programa violando la ley de presupuesto, violando el reglamento interno, porque fue adoptada por la Junta Directiva y no por el Consejo Directivo del Congreso. Trataron de rectificarlo posteriormente mediante una directiva del oficial mayor, en donde entonces un funcionario del Congreso rectifica el acuerdo del presidente y los vicepresidentes. O sea, por donde han tratado de ir, han realmente metido la pata, como se dice comúnmente. Pero, muy bien, resultado de todo esto que se ha denunciado, hemos percibido que hay una clara decisión de rectificación, en donde nuevamente los vicepresidentes dejan solo al presidente. Y es el que hace un mea culpa, declara que ha cometido errores, que han dejado en suspenso en la mesa directiva este programa. Lo dejan en suspenso porque quien tiene que tomar la decisión es el Consejo Directivo. Entonces yo lo que imagino es que están dando los pasos preliminares para dar señales hacia dónde quieren ir, mientras se reúnen con las diferentes bancadas buscando un entendimiento y llevar esto al Consejo Directivo para el martes, en donde se adopte la decisión final de que esto quedó en nada, o sea, ya no queda en suspenso sino desactivado, con lo cual entonces ya se desbaratan las razones de la moción de censura. Yo creo que ese es el procedimiento que están siguiendo. Mañana escucharemos al señor Abu Ghataz. Si así fueran las cosas, yo personalmente soy de la opinión que la moción de censura no debe prosperar. No puede el Parlamento en su conjunto o las fuerzas de oposición dentro del Parlamento convertirse en instrumentos adicionales de lo que es hoy en día el enfrentamiento y la guerra intestina al interior del gobierno y de la bancada del gobierno. Enrique, acabamos de estar presenciando en los últimos 15 días un embate contra el presidente del Consejo de Ministros, en que de sin ton ni son de repente apareció de que se iba, que lo renunciaban, que lo sacaban, que lo destituían, y toda fue una cosa montada mediáticamente. ¿Injustificada para usted? Totalmente injustificada. ¿Injusta para usted? No había razón para pedirle, y era altamente peligroso que en 6 o 7 meses del gobierno el segundo gabinete de este gobierno se fuera. Era una señal de inestabilidad tremenda. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿usted piensa lo mismo? Bueno, evidentemente la inestabilidad de la que ha hablado Javier, evidentemente solo podemos remontarnos al primer gobierno de Belaúnde, 63-68, donde había una mayoría obstruccionista del APRA con el odrismo, y hubieron 7 gabinetes en 5 años, 11 censuras. Pero claro, eran otras épocas. Aquí no hay una oposición obstruccionista, o sea, no hay una alianza en contra del gobierno en absoluto. Para usted, el primer ministro no debería ser pasible de esta presión para renunciar. No, bueno, fíjese, yo creo que hay que dejarlo trabajar. Finalmente acaba de llegar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el cambio, pero ya que se ha hecho el cambio, pues hay que dejarlo trabajar. Un gabinete necesita sentarse un poco bien en el sillón ministerial para poder empezar a trabajar y conocer un poco la problemática. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que parecería que no hay una comunicación buena entre la bancada de los gobiernos y el propio gobierno, que hay intereses contrapuestos, y eso es un tema que el Congreso no tiene por qué pagarlo, porque parecería que este tema de los gestores es un poco eso, ¿no? Gestores es invadir una atribución del Ejecutivo, pero ¿por qué la invades si el Ejecutivo es tuyo?
Esa es la gran pregunta que se hace. Entonces, evidentemente, hay una competencia allí entre Congreso y Ejecutivo por gestionar cosas que no puede hacer el Congreso, pero las está haciendo porque quiere demostrarle al Ejecutivo que quizás pueden ser más eficientes o hacer mejores proyectos de inversión o llegar más lejos, a los pueblos más alejados de Perú. Entonces, es una manera de competir entre dos fuerzas del propio partido ganador, y eso sí llama la atención. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, para seguir conversando después, ¿la personalidad de Daniela Bogotás ha tenido que ver en este tema? ¿O es que a lo que estamos asistiendo es a lo que dice Javier Bedoya? Una lucha intestina en Gana Perú, en donde hay pues varias tribus, ¿no es cierto?, de izquierda, de apoyo, de no apoyo al gobierno, pro Cajamarca, no Cajamarca, en fin. ¿Tenemos una lucha intestina o es la personalidad de Daniela Bogotás la que ha generado gran parte de este conflicto? Yo creo que son las dos cosas, no se excluyen, Enrique. Si vamos a hablar de la personalidad del presidente del Congreso, Daniel Bogotás, yo lo definiría como un hombre vehemente, impetuoso y cascarrabias, pero un hombre recto, un hombre derecho, ¿verdad? En que le gusta tomar decisiones no siempre son acertadas y las formas no lo acompañan. Creo que esa es su principal debilidad. Y los acompañantes en su mesa directiva no aportan. Pero para mí no es, como dice Víctor Andrés, un problema de competencias y que quiero yo tomar competencias que corresponden al Parlamento, siendo yo al Ejecutivo, siendo yo el Parlamento. Para mí es una expresión adicional de la lucha de poder que hay al interior de las facciones dentro del gobierno y de la descomposición que el gobierno está viviendo, producto fundamentalmente de que una fue la oferta y el lenguaje de la campaña y otra es la mano con que se está manejando. Estos partidos violín en que se apoyan con la izquierda pero tocan con la derecha ya son muy conocidos en el país. Lo que pasa es que los electores muchas veces los olvidan, que en la campaña se les hace muchas ofertas, pero cuando asumen la responsabilidad del poder se dan cuenta que no pueden hacer las cosas que querían. Entonces, esto es lo que está originando el resquebrajamiento dentro del gobierno. A nivel ejecutivo, toda la sección o facción vinculada al sector izquierdista y radical ha ido siendo dejada de lado, y dentro del Parlamento hay una indefinición. Lo que yo veo con mucha similitud y me preocupa es mucha semejanza a lo que aconteció en el año 90, en el primer año de Alberto Fujimori, en que llegó con un parlamento que se le desgranó como un terrón de azúcar, y al 5 de abril era un hombre que se encontraba con que, producto de las defecciones de los tránsfugas dentro de su misma bancada, aduciendo las mismísimas razones que hoy invocan los que están descontentos dentro del gobierno, se llegó con un mensaje distinto. ¿No es esto bajo las banderas que postulamos? Originó que Fujimori al 5 de abril se encontraba con que la correlación de fuerzas al interior del Parlamento habían variado, el apoyo que había venido dándosele por parte del Frelimo ya no era suficiente, porque la gente que lo había dejado, sumado al APRA, a las izquierdas de ese entonces, se habían convertido en la mayoría. ¿Usted teme que Ollantaytamala pueda tener la tentación de cerrar el Congreso? Yo temo que hay muchas similitudes, ojalá me equivoque. Tomito Andrés, ¿comparte la opinión? No, yo creo que es un poco tremendista la afirmación de Javier. No, yo creo que evidentemente la competencia que hemos dicho aquí es producto de la divergencia y de producto del distanciamiento de la fuerza del gobierno. Lo que ha pasado aquí es que evidentemente la hoja de ruta se ha cambiado cuando ya el Congreso estaba elegido, y se ha ido cambiando, inclusive antes, en la primera vuelta, se ha ido cambiando con algún tipo de discurso, pero básicamente la hoja de ruta se cambia después de la primera vuelta, cuando el Congreso, o sea, los congresistas de Gana Perú ya estaban elegidos, eran electos. Entonces, los gerentes no han participado en la nueva hoja de ruta y parecería que no lo están haciendo hasta el día de hoy. Eso también crea una divergencia dentro, y finalmente es una alianza constituida pensando en participar, no en ganar. Yo estoy seguro, y lo he hablado con muchos de ellos antes de la campaña, en enero, en diciembre antepasado,
ellos creían que no iban a ganar, estaban convencidos que no ganaban, simplemente querían participar y llegar al Parlamento tener una buena bancada. Pero el triunfo los ha sorprendido. Y bueno, y ahí organizar gobierno y organizar equipos de gobierno es complicado. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos para evaluar la labor del primer ministro, pero también para hablar de otros temas relacionados con las posibilidades en el próximo Congreso. Regresamos, estamos aquí en Agenda Política conversando con Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Bedoya Vivanco. Que mi posición sobre la lucha contra el narcotráfico es frontal. Yo le pregunto, pero es que ustedes me hablan de Alan García. Nuestra dirección, por favor, @Canal N, la mostramos ahí a este. Regresamos a esta interesante conversación que estamos teniendo con Javier Bedoya Vivanco y Víctor Andrés García Belaúnde. Conversábamos en medio del corte sobre lo planteado por Javier Bedoya Vivanco y esta posibilidad de una tentación ollantista de cerrar el Congreso. Don Javier Bedoya, ¿la situación política y económica del país podría dar para una tentación de esta naturaleza? No, desde ese punto de vista, pues hay un abismo, conforme estaba yo expresando a ustedes en el corte. Hay un abismo entre lo que heredó Fujimori en el 90 del desastre del primer gobierno de Alan García, en que dejó al país en un caos económico y en un caos político y de terrorismo. Evidentemente no son esas las circunstancias. Pero la tentación entonces, ¿de dónde viene? La falta de poder encauzar a su propia bancada, de poder sacar adelante los programas que se propone, las políticas que desean llevar a cabo. Lo ha hecho a medias, depurando el gabinete y poniendo un gabinete más homogéneo. Cometió el mismo error del primer gabinete de Toledo, que Toledo denominó de todas las sangres, en donde metió precisamente a todos los caviares que duraron 6 meses. Y después tuvo que terminar definiendo. Bueno, lo mismo ha sucedido acá, pero lo que sucede es que no ha podido alinear a su bancada. Entonces, a ver, si lo puedo entender. Lo que usted está planteando es que de repente Ollantumala no es que quiera cerrar el Congreso, sino lo que quiere es licenciarlo para nuevas elecciones y chocolatear su bancada otra vez. No. Por una expresión mía no nos vayamos a elaborar toda una hipótesis. Yo lo que digo es que hay muchas similitudes entre lo que fue el primer año del señor Fujimori con lo que viene siendo el primer año de este señor. Recomposición de gabinete, un gobierno que llega sin mayoría en el Congreso, un parlamento que su bancada lo termina abandonando, y aquí está a punto de producirse estos quiebres dentro de la bancada de gobierno, luchas o facciones de lucha en el interior de este gobierno y de la bancada parlamentaria del gobierno. No tenemos afortunadamente la crisis económica ni el problema del senderismo de hace entonces. Sí tenemos un hombre fuerte que al cargo del señor, lo que era el señor Montesinos en los 90, ese señor Villafuerte hoy en día, aunque el señor Villafuerte aparentemente sin las malas artes de Montesinos. Pero, en fin, hay varias cosas, ¿verdad?, que nos permiten hacer un paralelo. Pero yo no digo que el señor Ollantumala esté dando muestras de tener intenciones de cerrar el Parlamento, pero eso fue lo que dijo. No, que hay muchas similitudes. Tentación de cerrar el Congreso, eso lo dijo usted. Bueno, si esa expresión infeliz la tuve, la rectifico, ¿verdad? Yo lo que he dicho es que hay muchas similitudes en un paralelo entre el 90 y lo que es actualmente, ¿verdad? Y que evidentemente entorpecen la gobernabilidad. Muy bien, hablemos de esa gobernabilidad. Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿el primer ministro y su gabinete le generan confianza? Bueno, las cosas las están haciendo bastante bien. Yo diría que, bueno, le hemos dado la confianza en el Congreso, además a los 30 días de presentación. Esperemos que sigan manejando las cosas bien. Evidentemente no hay un liderazgo político en el gabinete. El primer ministro es una persona que tiene parecería una
un buen esquema organizativo, es un hombre eficiente, eficaz, no es un hombre que ejerza un liderazgo político en el país, evidentemente, pero yo veo que es un hombre eficiente y está manejando o administrando bien los recursos del Estado hasta el día de hoy. No hay mayores errores, salvo algunos pequeños que puedan surgir, pero me parece que va bien. Entonces, yo creo que eso hay que aplaudirlo. Finalmente, la economía está muy bien, a pesar de que los vientos huracanados exteriores anuncian que podría tener problemas más adelante, pero de momento la economía está muy bien. Entonces el país está boyante y eso también ayuda cuando hay mucha prosperidad y mucho dinero y una economía muy sana. Evidentemente los errores se tapan rápidamente. El Congreso de la República en los últimos meses, la verdad es que no ha tenido, y hay que decirlo claramente, mayor participación dentro del esquema del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Leyes importantes no han salido del Congreso, realmente importantes. No ha salido nada que ayude a mejorar aún más la situación económica en términos legislativos. Usted ha dicho que la labor de fiscalización no avanza, ¿no es cierto?, no se da. Y lo que hemos tenido han sido más bien situaciones penosas, como el caso Chejad, en fin, muchas de esas cosas. ¿Qué hay que hacer para cambiar la situación del Parlamento? Esta es una pregunta que nos hacemos siempre. Pero ya debemos ir pensando en un cambio en lo que significa la orientación y la presidencia del Congreso para que pueda haber una mejor posibilidad de tener un mejor Congreso. Yo creo en primer lugar que qué es lo que hay que hacer pensando a mediano plazo, porque este Congreso ya está elegido por 5 años y poco podemos hacer con él, ¿verdad? Pero no me diga entonces que tenemos que resignarnos 5 años de lo mismo. Pero vamos por partes, pues déjeme explicar. En primer lugar, yo creo que de aquí para adelante lo que tenemos que hacer es corregir esos errores que usted menciona, que son producto del debilitamiento de los partidos políticos que deben de ser fortalecidos. Hay una subcomisión de la Comisión de Constitución que está trabajando en eso para modificar los sistemas electorales y pasa necesariamente por la eliminación del voto preferencial. Basta de caudillitos, ¿verdad? Y que los partidos orgánicamente puedan formar adecuadamente mediante un proceso electoral interno de democracia y con la supervisión de los organismos electorales pertinentes, pueda organizar una lista coherente y fortalecer a los partidos, y a través de los partidos fortalecidos se fortalece la democracia. Yo creo que entonces tenemos que tomar medidas de esa naturaleza. Respecto al actual Parlamento, coincido con usted. No ha habido producción importante y yo me he quejado y así lo he dicho varias veces de que el actual Parlamento se está convirtiendo en mesa de partes en donde simplemente se tramitan los pedidos que formula el Ejecutivo. No hay pedido que venga del Ejecutivo, no hay iniciativa de ley del Ejecutivo que no venga con el sanbenito de urgente. Y entonces, sobre pretexto de que es urgente, y todo lo es sin excepción para el Ejecutivo, todos sus proyectos son urgentes, no ha habido proyecto que no tenga esa denominación, entonces se le dispensa del trámite de comisiones y no se estudian los proyectos, y se va de frente al debate, se dispensa inclusive del trámite de prepublicación del proyecto. Y empieza el debate y en medio del debate se van cambiando los textos, no hay oportunidad de estudiarlos, evaluarlos, y así es como se aprueban. Evidentemente, ese tipo de cosas en que este Parlamento se ha convertido en mesa de partes del Ejecutivo, tiene que cambiar. Y yo, al igual que hace 5 años, reitero, para cambiar eso, y que se deje de ser el Parlamento un apéndice del Ejecutivo, tiene que ser conducido por las fuerzas de oposición, quienes, respetando la independencia de poderes, permitiendo y garantizando la gobernabilidad, hagan respetar los fueros parlamentarios que están muy venidos a menos y que la mesa directiva no los ha respetado. Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿se compromete a hacer eso? ¿Está usted voceado como un candidato a la presidencia del Congreso? Pero falta mucho tiempo, en realidad sería infantil hablar ahora de eso, falta muchísimo tiempo.
Yo creo que... Pero in pectore. Yo creo que efectivamente las mesas directivas, inclusive esta, se han inclinado rápidamente a servir de bandeja al Poder Ejecutivo con los proyectos que llegaban. Y los propios proyectos nuestros se han dejado de lado. Y las propias obligaciones nuestras se han dejado de lado. No hemos elegido al defensor del pueblo. No hemos elegido a los miembros del Tribunal Constitucional. Tienen al Banco Central de Reserva con medio directorio. No hemos elegido, o sea, una cosa elemental, que eso se ha debido hacer el primer mes. Institucionalmente importante. Pero ahora va a pasar algo peor, porque ahora los miembros del Tribunal Constitucional eran 2 los que faltaban, ahora faltan 3, y dentro de pocos meses van a faltar 6. O sea, al final vamos a elegir a 6 juntos. O sea, sacamos a un tribunal y metemos a otro. Y cuando lo lógico es elegir uno por uno para que se vaya adaptando. Y para que se vayan renovando también el futuro parcialmente, para que no haya una sola tendencia. Y no romper esa continuidad. Bueno, ahora de 7 salen 6. Bueno, ese tribunal, gente que recién entra, no va a poder saber lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que ahí se han cometido muchos errores. Pero yo insisto, el Parlamento tiene que modernizarse, tiene que separarse el Parlamento. Una cosa es la función parlamentaria y otra cosa es la parte administrativa. En el Parlamento yo le pedí el otro día al presidente que dé recursos, porque los tiene, para poder digitalizar todo el archivo del Parlamento, la parte parlamentaria, política y la parte histórica. No hay. Los papeles de hace 200 años están tirados en el piso. Pero lo que es una cosa elemental. Lo que usted nos está queriendo decir es que el presidente del Congreso no debería manejar administrativamente el Congreso. A ver, yo diría que debajo del presidente del Congreso deben haber 2 autoridades, no una, 2. Una, el oficial mayor, que ve la parte parlamentaria. Y un secretario general del Congreso que ve la parte administrativa económica, como es en un medio de comunicación, como es este medio, donde hay una parte editorial y una parte administrativa. Estoy seguro que el director editorial que usted no se dedica pues a vender publicidad a Coca-Cola o Inca-Cola. Son 2 cosas diferentes. Entonces, lo que pasa en un medio de comunicación hay que aplicarlo igual en el Congreso. Tiene que haber 2 sesiones totalmente separadas para que tengan... ¿Cómo es posible que el presidente del Congreso tenga que estar ordenando o firmando nombramientos de gente de abajo o de arriba? De gente de 1.000 soles o de 7.000 o de 8.000, el presidente es el que autoriza. O sea, ese tipo de cosas son arcaicas, ya no debería funcionar así el Congreso. Estamos hablando de costumbres del siglo XIX. ¿A favor de la censura a la mesa directiva? No, a ver, bueno, ese es un tema diferente. Usted cambia rápido. Pregunta final. Yo personalmente he dicho que es un error haber creado el programa de los gestores, que hay que eliminarlo, pero que es también desproporcionado, a mi modo de ver, censurar a un presidente por un error administrativo. Javier Bedoya. Lo dije claramente, yo no estoy de acuerdo con la censura si es que las cosas se encaminan cuando contesté la primera pregunta. O sea, ya se suspendió este programa, esperamos que se desactive por el Consejo Directivo, cosa dicho sea de paso. Para desactivarlo sí van al Consejo Directivo, pero para crearlo, que debió ser también el Consejo Directivo, no fueron a él. Uno de los errores de concepción, ¿se da cuenta? Ahora, y de manejo político también. Rectifican ahora en buena hora. Aceptemos la rectificación, no nos ensañemos con las personas del señor Abugatar, más aún cuando, reitero, en mi opinión, es responsabilidad compartida. Si las cosas se van a enmendar como aparentemente están conduciéndose en ese sentido, no carece de sentido el voto de censura que está presentado. Muy bien, Víctor Andrés García Belaúnde, Javier Bedoya Vivanco, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes esta noche aquí en Agenda Política. Muy amable. La gracias por la invitación. Con ustedes, amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo, 7 de la noche, siempre aquí en Agenda Política, en Canal N. Gana un año sabático con Scotiabank. Llévate un Hyundai con internet móvil de Movistar incorporado.